sesiones de información importante o de carácter urgente definitivamente es para aquellos que tienen que sustentar su evaluación extemporánea ahorita a las 20 horas. Como siempre hay malas interpretaciones, ¿no, patojos? De repente piensan por ahí que uno anda enojado, qué sé yo, pero véanlo por su bien, ¿verdad? Es el consejo que les está dando a los otros patojos, especialmente para los chicos que no siguen instrucciones. Bueno, vamos a iniciar pues. Patojos, miren, ustedes que van a sustentar su evaluación de extemporánea, por favor consignen tal cual lo que se les está solicitando. Si a mí me están pidiendo que ponga mis dos apellidos, tengo dos apellidos, los dos los voy a colocar, no voy a colocar solamente uno. Si yo tengo dos nombres son los que debo de consignar, pero sobre todo lo más importante también entre estas dos solicitudes es el número de carnet. Por ahí alguien nos decía, pero mira, yo tengo pruebas de que yo hice mi evaluación. Mucha, se los digo así, de manera en confianza. A nosotros no nos importa o nos interesa que ustedes tengan su prueba. O sea, eso no es de interés de nosotros. Simple y sencillamente el sistema que nosotros utilizamos para tabular la información de cada uno de ustedes es bastante preciso. Entonces, por esa razón es que les solicitamos ahora, yo creo que con peritas y manzanas, decimos nosotros, esto, que tabulen su información tal cual se les solicita, amigos, por favor, porque en el examen final no queremos tener ese problema, porque para el examen final ya no hay vuelta atrás, nosotros nos desaparecemos, comunicación no van a tener. Entonces evitémonos este problemita nuevamente. Un compañerito de la sección anterior decía, es que eso es una inconformidad mía. Sí, comprendo que es una inconformidad de ustedes, pero recuérdense que tienen el reglamento de por medio. ¿Sí? Es la solicitud expresamente que hace la Universidad de San Carlos. Y recuérdense, como toda norma jerárquica, pues nosotros nos basamos en eso. ¿Sí? Entonces, aún así ustedes no aparecen en el listado, no tienen que decirme ahorita, preguntar, mira, tengo que evaluar. Si usted no aparece en el listado, tiene que hacer, o sea, no hay de otra. Esta es una oportunidad para que usted enmende ese error, para que le aparezca su nota, ¿sí? Véanlo de esa manera. Yo sé que de alguna forma es un poco molesto para algunos, pero recuerden, ustedes tienen de por medio de la aceptación expresa, no hay de otra. Entonces, por favor, chicos, enmendemos ese error y consignemos lo que se solicita. Ya se les había comunicado también anteriormente que de esta manera también es una forma que hemos trabajado ya durante muchos años. Entonces, se les está preparando también, especialmente para el próximo año, que primeramente Dios probablemente tengamos ya la presencialidad, ¿verdad? Entonces, ahí el problema es mucho más complicado. Entonces, lo que nosotros queremos es formarlos bien profesionalmente, que sigan a detalle cada cuestión, porque esto no solamente aplica para nosotros, sino que aplica de forma general. Sí, entonces esta es especialmente la acotación de esta noche para ustedes y para los demás, de forma general, estimados amigos, que sigan siguiendo las instrucciones. Si a mí me piden eso, así lo voy a tabular. Ya arriba depende del docente que les exija, pues ya son otros 20 links, ¿sí? Estamos. Entonces, patojos, vengan, sustenten su evaluación, si no aparecen en ese listado, es para que tengan su notita, no lo vean de otra manera, ¿sí? Entonces, ya tienen el tiempo ustedes, que son de las 20 horas, 21 horas, ya lo saben ustedes de por sí, de las 20 a las 21, y el tiempo extra que pues de alguna manera nosotros muy conscientemente con nuestros alumnos les estamos apoyando para que puedan sustentar su evaluación. Si de repente van en el camino y todavía llega a como tipo 8:30, todavía tenga unos 45 minutos para hacer su evaluación. De esa manera les estamos apoyando. Bueno, entonces, previo que tengamos ya al docente titular del curso, pues vamos a solventar dudas. Eso sí, como les dije en la otra sección, vamos a solventar dudas de alguna otra índole, pero no de lo que ya se les acaba de explicar. Oigan, por favor, no sé, alguien tiene por ahí la manita levantada, no sé si desea comentar algo antes de que Sí, tengamos al doctor. buenas noches, Alberto. Fíjate que dentro de su sistema yo no sé cómo me tienen registrado. Te voy a decir por qué. Y es primera vez que me sucede esto. En mi característica de nombres y apellidos, la característica mía es que solo tengo un nombre y un apellido. Ujú. Entonces, si en el sistema me pide dos apellidos, nunca los voy a tener. Y pues, bueno, entonces muchas gracias por hacer esa aclaración. Ya ven, siempre platicar, nosotros entendemos. Entonces, de igual manera, sustentamos la evaluación y vamos a ver, ¿sí?
Nosotros siempre vamos a estar ayudando a nuestros alumnos de todo, de cualquier cosita así como esta, siempre estamos anuentes. Bueno, entonces si tienen esta situación, pues nosotros con mucho gusto, si ustedes platican, les apoyamos. De eso no se preocupe. Sí, compañero, no hay problema. No hay problema. Sí, estamos. Va, gracias. Con mucho gusto. Bueno, eso es respecto de lo que con relación a lo que estábamos hablando, ¿verdad, chicos? Ahora la parte de las agendas, pues de alguna manera, pues les voy a hacer una acotación pues bastante sencilla y bastante pronta. Estamos, se los digo como un consejo, como alguien que les tiene mucho aprecio y mucha estima, que ya cuando estemos allá arriba, pues ahí nos vamos a ver primeramente Dios. Entonces, previo que tengamos al doctor acá, eh, ay, es que no me puedo ver. Bueno, tienen ustedes ahí de la falsificación de documentos, definición de documentos privados y violentos o documentos públicos y privados. Tienen la falsedad material, ideológica, documentos privados, falsedad en certificado, ocultación de destrucción de documentos, agravación electoral. Puro diputado, lee este, van a decir ustedes, de la falsificación del papel sellado, los correos, trámites, timbres, y otras especies fiscales, falsificación de sellos, papeles. ¿No? Tienen de todo ahí para que puedan efectivamente desarrollar un curso pues bastante bonito y muy bastante amplio. De alguna manera, mi consejo, amigos, es el siguiente: pónganle mucho coco a todo. Oigan lo que les estoy diciendo ahorita, porque mucho de lo que van a ver hoy con su docente titular es mucho de lo que nosotros, dependiendo de la jornada, evaluamos. ¿Sí? Entonces, mucho ojito a eso. Oigan, cualquier característica que de repente van a ver ustedes por ahí, por ejemplo, ¿qué les puedo decir yo? Tenemos alguna situación ¿han visto ustedes aquellas moneditas que de repente están con algún oído o alguna cuestión así que es de alguna manera modificar la moneda y cercenarla, es la palabra correcta? Entonces muchos dicen, puches, es un delito, pero no pareciera, porque la gente anda de repente con un billetillo por ahí y con una monedita en el cuello o con algún billetillo ahí todo mal hecho, mal emplasticado. Entonces, cuestiones así, miren, chicos, cuando se los voy adelantando a manera que nos empecemos a comprender ya a lo que va de la carrera. Entonces, cuando la situación de la falsificación de la moneda es de forma continua, es de forma que se puede evidenciar que existe un propósito de por medio, entonces estaríamos ante un delito de una circunstancia que puede ser por el delito continuado, no tanto por la circunstancia en la que se está viendo o confluye esto desde la perspectiva de la investigación del Ministerio Público, ¿oyeron? Entonces, por esa razón es que están este tipo de delitos, a pesar de que, como decimos nosotros, no es que sean equiparables o decir, bueno, sí es que se les pueda poner asunto, pero dependiendo de la cantidad del daño y del dolo, vean así de esa manera, que se va a estar pues trasladando o se va a estar gestionando con la única finalidad de consumar el delito, muchas veces es que se da el tipo penal, ¿verdad? Pero todo esto poco a poco lo van a ir desarrollando conforme va subiendo su grado académico. Y el docente, pues que por supuesto les pueda tocar con ustedes el próximo año, ¿verdad? Entonces, es una pequeña probadita de lo que tienen, y también de los documentos falsos, falsedad ideológica, material, etcétera, etcétera. Va a depender mucho también de algunas palabras y inclusive algunos sellos que puedan ver, porque también existe una circunstancia equiparable que no es delito, que esa se ve dentro de la circunstancia como característica del tipo penal, es decir, que pueda ser evidente o de alguna otra manera. No, son cuestiones que inclusive se necesita de un grafólogo, ¿no? Para que pueda determinar esa circunstancia. Pero todo esto se los va a ir explicando su docente titular, ¿verdad, chicos? Entonces yo solo les voy dando una probadita por ahí de lo que van a tener el próximo año, en nombre de Dios. Dará que todo sea presencial, vamos a agradecer mucho, ¿verdad? Entonces, es la información que yo manejo hasta ahora de la noche, estimados amigos. Con mucho agrado también les comparto ese conocimiento, no está de más, ¿verdad? Y vamos a ver qué posibilidad tenemos de un laboratorio como lo hemos acostumbrado haciendo en estos últimos días, como decimos nosotros, la última y nos vamos, ¿verdad? Entonces, para tener ese acercamiento nuevamente con nuestros estudiantes y que presencien realmente cómo es esa esencia, ¿verdad, chicos? Primeramente vamos a tener ese espacio, ¿verdad? Entonces, yo les agradezco mucho su atención. Los espero, recuérdense, a las 20 horas, y muchos éxitos, ¿oyeron, patojos? Eso es para apoyarles a todos y que todos tengan su notita. Lo que sí les adelanto, todos salieron bien. Esto es bueno, ¿oyeron? Bueno, ahí estamos, pues, patojos. Les deseo una excelente noche. Yo procedo a retirarme. Todavía tengo una actividad pendiente por ahí. Nos vemos, permiso.
Por favor. Gracias, García Hernández. Muy buenas noches, estimadas compañeras, estimados compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión de clase programada para la noche de hoy. Estamos, como les decía, en la recta final de nuestro programa. Empezamos a tratar los delitos contra la fe pública, y dentro de ellos, después de haberles dado una explicación de el bien jurídico tutelado, nos referimos específicamente a la falsedad en la moneda. Hoy tenemos 2 puntos específicos en nuestra agenda, uno de superlativa importancia que se refiere a la falsificación de documentos, a la falsedad en documentos, y luego a la falsedad de sellos y timbres y especies fiscales. Les decía que es muy importante, dado lo que les expuse como ejemplo y anécdota lamentable en la sesión pasada, que nos había pasado en cuanto estábamos llevando nuestro primer caso de práctica civil en el bufete popular. Obviamente la señora, esta anciana que llega con un profesional del derecho, que no era de su confianza, sino de la confianza del otro, del que le iba a arrendar, pero llegaron por hacer una escritura, un contrato de arrendamiento, y resultó que este ingrato profesional lo que hizo fue un contrato de compraventa. Imagínense qué grave actitud que jamás se puede esperar uno de un profesional. Y por eso es que lo mencionábamos como un grave ejemplo de la gran responsabilidad que nosotros tenemos. Pero lo traigo a cuenta porque lo que se dio ahí no es ni más ni menos que una falsificación documental, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, la falsificación documental. Para esto, pues, en principio lo que tenemos que tener claro qué entendemos por documento y qué clases de documentos hay. La verdad es que cuando en términos pues muy generales y muy amplio, pues nosotros hablamos de documentos, lo que pensamos es en un papel. Eso es lo que todos entendemos. Cuando hablamos de documento, pues nos imaginamos un papel. Y nosotros decimos que en términos muy generales el documento es todo género escrito. Sin embargo, pues creemos que una concepción mucho más técnica, mucho más acabada y mucho más amplia de lo que es, de lo que debemos considerar un documento, es toda declaración materializada que posea un contenido jurídico. Esto es mucho más amplio. Toda declaración que posea, pues, de alguna manera un contenido jurídico. Y esto regularmente se va a dar en un papel, regularmente, pero no necesariamente puede ser solo así.
Es decir, en nuestro libro nosotros les comentamos y les hablamos de que esto podría darse también admitiendo como un tipo de documento el soporte de ese contenido jurídico, no solo en papel, sino en una cinta magnética, por ejemplo, en una placa fotográfica, en un soporte fonográfico, incluso ahora podemos decir en algún cassette o en algún disco compacto. Es decir, también podríamos, en términos muy amplios, llamarles documento. Pero en todo caso, lo que queda claro que el documento es toda declaración materializada que posee un contenido jurídico y que en términos muy generales, dado nuestro medio de cultura jurídica, se está generalmente calcado en un papel escrito, y ese es un documento. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de documentos conocemos? Y dada la explicación que dábamos en la sesión anterior, cuando les leía una interpretación auténtica que hace el artículo 1, inciso segundo de las disposiciones generales del Código, cuando habla de lo que son, quienes son funcionarios públicos. Y les leía también que dentro de ellos está el notario público, como un tipo de funcionario público que actúa en nombre del Estado. De ahí podemos también advertir que básicamente nosotros entendemos dos clases de documentos: los documentos públicos y los documentos privados. ¿Cuáles son unos y cuáles son otros? Los documentos públicos, en atención a lo que hemos expuesto, son aquellos expedidos por funcionario o empleado público. Es decir, pues aquellos que tienen funciones dentro de la administración pública. Dijimos y leímos que de acuerdo al Código Penal nuestro, funcionario público es quien por disposición de la ley, por elección popular o por legítimo nombramiento ejerce cargo o mando, jurisdicción o representación de carácter oficial. Pero también dijimos en aquella oportunidad, en la última sesión que tuvimos, que el notario, el profesional del derecho, que es un notario público, también se considera como un funcionario público, que actúa en nombre del Estado, en atención a un espaldarazo que le da a través de la fe pública notarial, para que pueda el notario, en nombre del Estado, autorizar actos y contratos. De tal manera que también esos actos o contratos que materializa en un documento el notario, debe considerarse un documento público. Por ejemplo, una escritura. Cuando un notario hace el contrato de compraventa de una casa o de arrendamiento, tal y como el caso que les comentaba, ¿dónde se hace? Lo hace en su protocolo. Y su protocolo obviamente es un papel especial que emite el Ministerio de Finanzas para que pueda el notario público pues faccionar sus escrituras. Esas escrituras públicas son documentos públicos, pero no necesariamente las escrituras. Un notario puede levantar un acta notarial para dar fe de una circunstancia, de un acto en papel bond, papel simple. Y eso también es un documento público, porque el notario obviamente pues lo está avalando en su carácter de notario en ejercicio de la profesión. Y sencillamente podemos decir que incluso podríamos tomar como un documento público también una simple acta notarial de legalización de firma, donde un notario pues legaliza
como auténticas las firmas que se han puesto en presencia de él. Esos son dos tipos de documentos públicos. Contrario censo, en sentido contrario, ¿qué entendemos o qué debemos entender por documentos privados? Los documentos privados son aquellos que no hacen los funcionarios, que no tienen nada que ver los funcionarios de ninguna naturaleza. Son aquellos documentos que se hacen entre las personas, entre los particulares. Estos son documentos privados. Es decir, un particular le vende a otro, les decía, por ejemplo, un escritorio, un libro, cualquier cosa. Y hacen un documento entre ellos, de compraventa, pues, donde uno le vende al otro el escritorio y el otro por tanto dinero se lo compra. Hasta ahí estamos ante un documento privado que está entre particulares. Vale la pena tal vez hacer una reflexión. ¿Qué pasa cuando las personas comunes y corrientes piden la ayuda, los servicios de un notario para que haga un documento simple, en papel bond, de la compraventa de ese escritorio, pero sin firmas legalizadas siquiera, sin ninguna firma, sencillamente porque ellos no saben escribir o no pueden escribir bien? Entonces, pues piden favor o solicitan los servicios de un profesional del derecho y le dicen, mire, hágame un documentito. Pues se hace, el notario hace el documento, pero sin ni siquiera autenticar las firmas, legalizarlas. Eso sería un documento privado. O sea, el documento privado es porque es un documento que guarda pues relación entre dos particulares, aun y cuando lo ha hecho un profesional, pero no tiene ningún aval de este profesional. En el momento en que él legaliza las firmas o le da forma legal y lo firma y sella, pues dando fe de que es auténtico o que fue en su presencia, eso ya es un documento público. Así es que documento privado, pues son aquellos que se realizan entre particulares. También los documentos privados que pueden equipararse a documentos públicos son aquellos títulos de crédito, o sea, que pueden ser transferibles, por ejemplo, un cheque. Un cheque es un documento privado, pero cuando se emite y en sí, pues constituye un título de crédito, pues al portador, pues esto también podría tener la característica de un documento público. Pero en todo caso, de manera muy sencilla, los documentos privados se llevan a cabo entre particulares. Ahora bien, si ya estamos claros qué es un documento o qué debemos entender como un documento desde el punto de vista penal, cuáles son los considerados públicos y cuáles los privados, ya podemos ver cuáles son los tipos penales que el código establece en relación a la falsificación de documentos. Y ahí habla de dos tipos penales que creo que son los más importantes. Lo que se llama falsedad material y lo que se llama falsedad ideológica, que son los dos delitos no solo más importantes, sino más graves. Y ustedes pueden hacer el análisis del caso este que les puse, lamentable, de esta señora que llega con un profesional del derecho, que no era de confianza de ella, sino del otro, a que le hiciera un contrato de arrendamiento, porque iba a arrendar sus 3 locales. Y pues, desventurado, porque de verdad que es increíble, pues ya un profesional así, en lugar de hacer lo que se le pidió, lo que hizo fue una escritura de compraventa del inmueble. Entonces, la pregunta es, ¿qué delito hay ahí? Veamos entonces lo que dice el código. En la falsificación de documentos, el artículo 321 dice, falsedad material,
y el 322 falsedad ideológica. En el 321 dice, quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Estamos hablando de quien hiciere en todo o en parte un documento público falso, o bien alterar un verdadero, en perjuicio de otro. Eso se llama falsedad material, pero veamos la falsedad ideológica del 322. En el 322 dice falsedad ideológica, quien con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público insertare o hiciere insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Frente a esos dos tipos penales, ¿qué pasa si yo les preguntara en el caso que desafortunado que les comentaba como anécdota, qué clase de delito se dio ahí? ¿Qué delito cometió el notario el profesional del derecho? Fíjense que, y es lo que comúnmente se da, ahí si ustedes hacen un análisis, podríamos hablar de un concurso de delitos, es decir, un concurso ideal de delitos, de falsedad material y falsedad ideológica. ¿Por qué hay falsedad material? Porque hizo hacer en todo, dice, o en parte, un documento público falso. El documento público que hizo en todo, obviamente que fue falso. A él lo que le solicitaron que hiciera era un contrato de arrendamiento. Y luego lo que hizo fue una compraventa, imagínense ustedes. Entonces, el documento público que hizo, pues en todas sus partes, era falso. Pero también, si ustedes se dan cuenta, él otorgó y autorizó como notario la formalización de un documento en el que hizo insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debía comprobar. A él lo que le dijeron fue que iban a arrendar, y él lo que consignó era que era una venta. O sea, obviamente que hay una falsedad ideológica también, concurriendo con una falsedad material. Entonces les decía que estos dos delitos, la falsedad material y ideológica, son los más graves y los más importantes, los que regularmente, pues, más incidencia vamos a ver que tienen en nuestros tribunales de justicia. Luego el 323 ya habla de falsificación de documentos privados, porque la falsedad material y falsedad ideológica se está refiriendo a documentos públicos. Ahora, la falsificación de documentos privados. Dice el 323, quien en documento privado cometiere alguna de las falsificaciones a que se refieren los dos artículos anteriores. O sea, si la falsedad material o la falsedad ideológica se lleva a cabo en un documento privado, entre particulares, sin ningún tipo de legalización, eso es un típico delito de falsificación de documento privado. Luego, el 324 habla de la equiparación de documentos. Cuando los hechos previstos en los dos primeros artículos, o sea, en la falsedad material y la falsedad ideológica de este capítulo, recayeren en títulos de crédito nominativos o a la orden, o en letras de cambio u otros títulos transmisibles por endoso, el responsable será sancionado en los respectivos casos con la pena que los mismos artículos establecen. O sea, se llama equiparación de documentos porque son documentos públicos.
donde hay una falsedad material o una falsedad ideológica, pero esos documentos específicamente son una letra de cambio o un título transmisible por endoso, un cheque, por ejemplo. Luego el artículo 325 se refiere al uso de documentos falsificados, porque aquí estamos hablando de que en el 321, 22, 23, la falsedad material, ideológica o falsedad en documentos, es el sujeto activo ha participado en esa falsificación. Y tiene que quedar claro, aquí el elemento subjetivo del delito es eminentemente doloso. Aquí no podemos hablar de culpa, no podemos hablar de imprudencia, de impericia, negligencia, no. Estos son delitos graves, eminentemente dolosos, donde el sujeto activo ha actuado con voluntad y conciencia de cometer el delito, con mala fe. Pero una cosa es el que haya participado en la elaboración de estos documentos falsos. Pero puede ser que una persona no haya participado en la elaboración, pero sí los utilice, sabiendo que son falsos. No lo falsificó él. Él sabe que son falsos y los pone en circulación. Esto es lo que se llama uso de documentos falsificados. Y lo establece el 325. Dice, quien sin haber intervenido en la falsificación hiciere uso de un documento falsificado a sabiendas de su falsedad, o sea, el dolo específico, él sabe que es falso, será sancionado con igual pena a la que correspondiera el autor de la falsificación. Y luego el 326 se refiere a un tipo penal muy específico, que es la falsedad en certificado. Y la verdad es que esto se refiere a cualquier certificado que pudiera ser falso. Pero aquí específicamente la connotación que le dio el legislador es especialmente para los certificados médicos, que son los más comunes en este tipo de cosas. Cuando la gente, pues, para evadir un compromiso o para justificar una ausencia incluso de trabajo, va a buscar un profesional de la medicina y le dice que necesita que le haga un certificado médico, que es falso, para decir que estuvo enfermo, qué sé yo. El tipo penal del 326 es muy claro, dice falsedad en certificado, y oigan lo que dice, el facultativo, y se refiere al profesional de la medicina, sin que lo diga exactamente por lo que dice abajo, que extendiere un certificado falso concerniente a la existencia o la inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión, cuando ello pueda resultar perjuicio. Es decir, extender un certificado falso de una enfermedad o lesión. Entonces, cuando hablan del facultativo, por supuesto que se está refiriendo específicamente a un profesional de la medicina, que es lo más común, como les decía, que sean los certificados falsos. Es más, la pena acá es, la verdad no es grave, es muy leve, solo habla de una pena de multa de 300 a 3,000 quetzales. Y esto porque obviamente en el año 73, cuando se emitió el código, esta era una cantidad pues muy significativa, ahora ya no. Pero pues el artículo, el tipo no se ha modificado de delito y así se mantiene. Y luego el 327 que habla de la supresión, ocultación o destrucción de documentos. Aquí ya no habla de falsificar documentos. Habla de suprimir, de destruir o de ocultar. Pero lo importante es acá que es destruir, ocultar o suprimir un documento verdadero.
no falso. Quien destruya, dice, oculte o suprima en todo o en parte un documento verdadero de la naturaleza de los especificados en este capítulo será sancionado con las penas señaladas en los artículos anteriores. En igual sanción incurrirá quien con ánimo de evadir la acción de la justicia realizare los hechos a que se refiere el párrafo anterior sobre documentos u objetos que constituyan medios de prueba. Esto, como les digo, ya no estamos hablando de un tipo penal que se refiera específicamente a la falsificación, sino a la supresión o ocultar un documento. Muy bien, esto es todo lo que dice el código respecto de la falsificación de documentos. Reitero, los más importantes son los más graves también, es la falsedad material y la falsedad ideológica. Y luego, pues, tenemos la falsificación de sellos, papel sellado, sellos de correos, timbres y otras especies fiscales. La verdad es que los sellos postales o de correos, pues, ya quedaron en desuso. Pero, pues, acá se trata de falsificar cualquier tipo de sellos de hule incluso, sellos oficiales. Nosotros, los profesionales del derecho, como otros profesionales, pues usamos nuestro sello personal de acuerdo a nuestra profesión. Cuando firmamos un documento, pues siempre estamos pues poniendo nuestro sello. Entonces serían sellos, pero también se refieren a los timbres o especies fiscales, que es lo más delicado y lo más grave. La falsificación de sellos y papel sellado y timbres fiscales, 328. Quien falsificare sellos oficiales, papel sellado, estampillas de correo, timbres fiscales o cualquier otra clase de efectos sellados o timbrados cuya emisión esté reservada a la autoridad o controlada por esta o tenga por objeto el cobro de impuestos, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Igual sanción se aplicará a quien a sabiendas los introdujera al territorio de la República. O sea, una cosa es participar en la falsificación de sellos, papel sellado y timbres, y otra cosa es introducirlos a la República. Pero de cualquier manera, sin haber participado, pero si se introduce a la República sabiendo que son falsos, también se comete el delito. Como les decía, pues regularmente esto pues, se da especialmente en timbres y especies fiscales que elabora o autoriza su elaboración el Ministerio de Finanzas Públicas y de los cuales los notarios hacemos mucho uso de eso para pagar impuestos. En las escrituras que nosotros autorizamos de los contratos de compraventa, por ejemplo, de inmuebles, cuando extendemos el primer testimonio lleva pues en timbres fiscales el monto del impuesto que hay que pagar. Puede ser que se falsifique este tipo de especies. El 329 se refiere a la falsificación de billetes de lotería. Esto está muy específico. Verá quien falsificara billetes de lotería debidamente autorizados o alterare billetes verdaderos. Igual sanción a quien a sabiendas los introdujera al territorio. Esto es muy específico. Por ejemplo, valga la propaganda para la Lotería Santa Lucía, que colabora con los no videntes, pero se refiere específicamente a ese tipo de billetes de lotería que alguien los pueda falsificar y pueda hacer uso o mal uso de ellos. El 330 se refiere a falsificación de placas y distintivos de vehículos, por ejemplo, las placas o las calcomanías de los carros. Quien falsificare placas u otros distintivos para vehículos que las autoridades acuerdan para estos, o alterare verdaderos, o sea, falsificar o alterar. Y ese es quien participe como autor en la elaboración. Pero luego puede hacer que la misma sanción también será a quien a sabiendas usare placas o distintivos sabiendo que son falsos y los use en sus vehículos.
Esto es específico entonces para placas y distintivos de vehículos. El 331 se refiere a la falsificación de contraseñas. Quien falsificare marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas para contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad o contenido. Igual sanción a quien aplique marcas o contraseñas legítimas de uso oficial a objetos o artículos distintos de aquellos a que debieron ser aplicados. Y luego, pues, finalizamos con el 332, que se refiere específicamente al uso de sellos y otros efectos inutilizados. Dice: quien hiciere desaparecer de cualquiera de los sellos, timbres, marcas o contraseñas el signo que indique haber ya servido o sido utilizado para el objeto de su expedición o fuere nuevamente utilizado. Igual sanción se aplicará, o sea, de 200 a 2,000 quetzales, a quien a sabiendas usare o hiciere usar, pusiere en venta los efectos inutilizados a que se refiere el párrafo que precede. Esto es específicamente tal vez para los timbres fiscales. Les comentaba hace un momento que nosotros los notarios en ejercicio, cuando autorizamos un contrato de compraventa, por ejemplo, al primer testimonio le pegamos, en el primer testimonio se pagan los timbres del impuesto sobre la renta. Y obviamente se trata de venta de inmuebles, esto es caro, pues, y la cantidad de timbres son bastantes. Estoy hablando, pueden ser de 10, 20, 50,000 quetzales, qué sé yo, incluso en timbres. Y lo que se hace es que los notarios compramos estos timbres fiscales en finanzas o expendios de finanzas y se les pegan al primer testimonio. Y luego nosotros hablamos de que esos timbres, una vez que estén bien pegados, hay que matarlos. Es una expresión para, como que dice, inutilizarlos. ¿Cómo se hacen? Poniéndoles el sello, el mismo sello profesional nuestro, el de uno, pues se lo pone a los timbres. Así se va el testimonio al registro de la propiedad. Una vez se registra, se le entrega al cliente. Pero ¿qué pasa? Hay muchos documentos de estos que una vez que se utilizan y que ya no van a servir, algunas personas vienen y despegan esos timbres fiscales que ya fueron utilizados, que ya fueron legalmente utilizados, los despegan de tal manera, pues, y de tal forma que no les causen daño, y los limpian con un líquido especial, ¿no? Se limpian y quedan pues como que fueran nuevos para volverlos a utilizar otra vez en otro testimonio. A eso se refiere específicamente el 332. Dice: uso de sellos y otros efectos inutilizados. O sea que ya fueron usados una vez y se vuelven a utilizar. Muy bien. Con falsificación de sellos, papel sellado, timbres y otras especies fiscales. Y con esto estamos finalizando pues la agenda preparada para el día de hoy. Si no hay ningún inconveniente, pues esperamos la próxima semana estar terminando nuestro programa con lo relativo a los delitos de falsedad personal y algún otro que queda ahí de la depredación del patrimonio nacional. Así es que les agradezco por su atención. Les recuerdo que tenemos examen de recuperación hoy a las 8. Espero que estén muy bien y que pasen un buen feriado y largo fin de semana. Que estén muy bien, se cuidan. Feliz noche. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches.